Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy jueves 10 de diciembre del 2015 nuestra lección lleva por título Jesús y el Nuevo Pacto. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea el quien dirija este momento y vamos a hacerlo a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí para escudriñar su santa palabra a través del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Suplicamos muy en especial por cada persona que nos está escuchando para que usted, Padre bendito, tome sus corazones y si alguno de ellos tiene alguna necesidad o algún problema, Señor, le suplicamos de su infinita misericordia. Así también le suplicamos, Padre, que su Santo Espíritu sea con nosotros en este momento para que tengamos discernimiento, que su palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo llevemos a la práctica. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en la lección número 11 titulada El Pacto y el texto para memorizar lo encontramos en Jeremías capítulo 31, verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si recordamos, el día de ayer hablamos sobre la primera parte de lo que significa el nuevo pacto. Y el nuevo pacto del cual nos habló el profeta Jeremías es que ahora nuestro Padre Celestial no iba a dar sus mandamientos solo escritos en una tabla de piedra. En esta ocasión, los pecados del pueblo serían perdonados por fe y ellos conocerían al Señor por sí mismos para obedecer su ley. Así también ellos tendrían que ahora estar más en contacto con el Señor a través de su santa palabra, de tal manera que estuvieran preparados para lo que vendría a confirmar muy pronto nuestro Señor Jesucristo como nuestro Mesías en este mundo. Esta fue una preparación, este era el momento perfecto el cual Dios había planeado para dar a conocer su ministerio grande de salvación, el plan de salvación que Él emprendió cuando nuestros primeros padres desobedecieron. Y ese gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo que vino a cumplir en esta tierra fue únicamente para confirmar el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial, que venía pálidamente en símbolos a través de todo el Antiguo Testamento, confirmándose. Y ellos, aunque no lo entendieron así, este era el momento en el cual nuestro Padre Celestial iba a manifestar su plan perfecto para redimir a su creación. Y es por eso que se le llamó como un nuevo pacto. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras Lucas capítulo 22, verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la última cena que tuvo con sus discípulos, y entonces Él, cuando terminó de cenar, tomó la copa que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la que compartió con sus discípulos y les dijo: es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que le deparaba en ese momento. Sus discípulos no lo comprendían todavía. Es por eso que el Señor, desde el profeta Jeremías, envía este mensaje que tiene, o este pacto nuevo que tiene un doble cumplimiento, aplicando primeramente en el retorno del pueblo de Dios del exilio en Babilonia, pero en esta ocasión el Señor va a manifestar su amor, su misericordia, de tal manera que todo el pueblo del Señor le va a conocer quién es y va a entender que lo único que hizo nuestro Padre Celestial es preservar sus vidas, bendecirlos, a pesar de las circunstancias difíciles las cuales tuvieron que afrontar cuando fueron exiliados. El segundo cumplimiento lo obtenemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a este mundo para morir por nosotros y así ratificar ese pacto que se había mencionado con el profeta Jeremías. Si nosotros leemos
las Sagradas Escrituras, vamos a comprender cómo Dios, a través de todos los tiempos, ha venido confirmando su pacto con su pueblo, renovando su pacto con su pueblo y también mostrando su amor y su misericordia con su pueblo escogido. No importando cuántos defectos tenga su pueblo, Él es fiel y Él cumple con la parte que a Él le corresponde. La parte que siempre ha fallado somos nosotros. Y entonces, para que no haya duda alguna de todo lo que Dios siente por su creación, envía a su Hijo unigénito, como dice la palabra del Señor, para que Él entregue su vida, ahora sí, ya no como se venía simbolizando en los ritos ceremoniales que había dado nuestro Padre Celestial, para llevar un orden, para llevar un control y para enseñar lo que Dios quería que el pueblo aprendiera. Lamentablemente, en nuestros tiempos, este nuevo pacto de repente se malinterpreta y muchos confunden el viejo pacto o el pacto antiguo con el nuevo pacto, haciendo la diferencia entre guardar y no guardar las leyes de los 10 mandamientos. Entonces, muchas personas justifican el no guardar los 10 mandamientos como están escritos en el Antiguo Testamento, porque dicen que ya no viven bajo la ley, que ahora están viviendo bajo el nuevo pacto. Y entonces el nuevo pacto es la salvación por fe y no por obras. Pero esto ha sido desde el principio. Nosotros en esta semana aprendimos por la gracia de Dios que la fe en el Señor y la fe del Señor ha sido desde el principio manifestada. El problema aquí es que su creación no lo ha entendido hasta que viene nuestro Señor Jesucristo en persona. Es por eso que se le llama un nuevo pacto, porque ahora que se manifiesta en carne y sangre la promesa de la redención del pueblo del Señor, entonces nosotros debemos de reforzar nuestra fe y no tener duda alguna de que Dios hizo provisión para redimirnos del pecado, para salvarnos de las garras y las trampas del enemigo. Nosotros no debemos de pensar que cuando hablamos del nuevo pacto es porque la ley moral fue abolida. Esto sería pervertir las escrituras, que es la santa palabra del Señor. La distinción entre estos dos sistemas del pacto antiguo y el nuevo pacto es que en el pacto antiguo Dios guió a su pueblo a través de una ley ceremonial, en los cuales se practicaban o se llevaban a cabo ciertos ritos ceremoniales que de alguna forma eran símbolo de lo que iba a acontecer cuando viniera nuestro Señor Jesucristo a dar su vida por amor a todos nosotros. Eso era lo que simbolizaba. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que Él clava esa ley en la cruz, es porque Él es el cumplimiento de todos esos símbolos o simbolismos que vinieron a través del Antiguo Testamento practicándose, porque no era el momento en que nuestro Señor Jesucristo bajara para redimirnos con su sangre preciosa, para dejar en claro que la sangre de los animales que se sacrificaron no es la que salvaba, sino que por fe ellos sacrificaban a los animales de tal manera que Dios aceptaba sus ofrendas de sus corazones honestos y sinceros, porque ellos debían de tener un arrepentimiento genuino. Recordemos que cuando se llevaba a cabo el día de la expiación, si había un hijo de Dios o un integrante del pueblo de Israel que no había tenido un arrepentimiento genuino, entonces esto se manifestaba con los sacerdotes que oficiaban esta ceremonia santa para expiar los pecados del pueblo de Israel. Y entonces cuando viene nuestro Señor Jesucristo y Él da su vida por nosotros, Él muere por nosotros, esto es lo que queda clavado en la cruz. Todas esas leyes, todos esos ritos ceremoniales que se llevaban a cabo en todo el Antiguo Testamento. Ahora ya no tenemos por qué seguir esas leyes o esos ritos, porque ahora sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento perfecto para que nosotros seamos redimidos. El plan de salvación de nuestro Padre Celestial
tiene un cumplimiento en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo es sacrificado como un cordero, cuando Él es la ofrenda que se presenta, es el último rito que se presenta en esta tierra para cerrar todos los que fueron en el tiempo antiguo. Ahora nosotros ya no presentamos sacrificios, ya no presentamos ofrendas como se presentaban anteriormente, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a morir por nosotros en una cruz en el Calvario. Entonces debían de cesar todas las ofrendas de sacrificio. Esa es la ley que Cristo quitó de en medio de nosotros y que fue clavada en la cruz, como lo menciona Colosenses capítulo 2. Entonces, no confundamos el nuevo pacto con dejar de guardar los 10 mandamientos, porque a veces pensamos que podemos dejar de guardar los 10 mandamientos y sin embargo, dice la palabra del Señor, que es la ley por la cual vamos a ser juzgados y se le conoce como la ley de la libertad. Cuando nosotros vivimos en el Señor, cuando nosotros tenemos fe en el Señor, cuando nosotros tenemos la fe de Jesús, nosotros somos libres y por tal motivo esa ley no nos oprime. Esa ley no es un yugo para nosotros, porque cuando nosotros amamos al Señor, hacemos su voluntad y por consecuencia guardamos su ley y entonces Él transforma nuestras vidas y no es necesario que alguien nos obligue a cumplir cada estatuto que Él con su propio dedo grabó en esas tablas de piedra. Nosotros entonces debemos de entender a qué se refiere el nuevo pacto de nuestro Señor. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo completaron perfectamente este nuevo pacto. Antes de ese tiempo se revelaba por medio de símbolos, como ya lo dijimos, que eran como sombras que señalaban hacia la gran ofrenda que sería hecha por el Redentor del mundo, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El único que podía abolir nuestros pecados, borrar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados, era nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Todos los creyentes eran salvos antiguamente por el mismo Salvador. Ellos, los que presentaron ofrendas, consiguieron la salvación por el mismo Dios Todopoderoso, por el mismo Salvador nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese entonces fue por ritos ceremoniales, por ofrendas, por sacrificios de corderos, de animalitos inocentes, sin mancha alguna, que eran presentados como ofrenda. Ahí se mostraba la misericordia de Dios en los símbolos. Pero la promesa que fue hecha a nuestros primeros padres en el Edén, de esta raza caída después del pecado, era que de la simiente de la mujer, ¿verdad?, iba a salir quien heriría a la cabeza de la serpiente, y aunque la serpiente iba a herir el calcañar, nosotros sabemos quién iba a triunfar al final. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el glorioso cumplimiento a todo este sistema hebreo que se llevó a cabo en todo el Antiguo Testamento. Ahora sale el sol de justicia, Cristo es nuestra justicia, Él está brillando esplendorosamente sobre cada uno de nosotros en este momento, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender así, a través de la cruz del Calvario, vemos el cumplimiento de esas leyes, de esos ritos que se llevaban a cabo anteriormente y que el pueblo tenía que hacerlo con fidelidad también y con sinceridad. Ahora, nosotros sabemos que con el hecho de arrepentirnos de corazón, obtenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Gracias a qué? A la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya no tenemos que comprar un cordero sin mancha, presentarlo en sacrificio como ofrenda agradable a nuestro Padre Celestial, porque el Cordero Pascual que quita el pecado de todo el mundo es nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a cumplir su misión. Nuestro Señor Dios Todopoderoso cumplió en los términos que Él puso el pacto eterno. Así es como se le conoce. El Padre y el Hijo
han cumplido sus términos en el pacto eterno en el cual nosotros vivimos ahora. Pero este pacto ha sido desde el principio, en diferentes simbolismos, porque no era el momento en que nuestro Señor Jesucristo viniera. Es por eso que hubo un proceso diferente, pero el fin es el mismo. El fin era redimir a la creación del pecado, era perdonar los pecados del pueblo y preservar su vida hasta que nuestro Señor Jesucristo viniera y nos redimiera de todo pecado. Preservar su vida eternamente, porque todas las personas que presentaron sacrificios delante del Señor con fe van a ser salvos cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces, aunque ellos no participaron de este hermoso sacrificio, de esta hermosa ofrenda que es la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ellos también obtuvieron el perdón por fe. Entonces ahora sabemos que el mensaje de nuestro Padre Celestial ha sido el mismo desde el principio. El antiguo pacto era porque todo se llevaba a cabo a través de ofrendas, de sacrificios, de simbolismos, de ritos ceremoniales, pero cuando entra Jeremías, el profeta Jeremías, comienza la preparación del pueblo del Señor para la llegada del Mesías. Entonces es así como nuestro Señor Jesucristo viene a consumar ese gran sacrificio, y este era el cumplimiento del pacto conveniente entre Él y su Padre desde antes de la fundación del mundo, que ellos habían acordado como una solemne promesa de que Cristo llegaría a ser el fiador de la raza humana si ésta era vencida por las artimañas de Satanás, que es el enemigo de Dios. La salvación de la raza humana, la salvación de todos nosotros, siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. Ha sido el objetivo principal redimir a toda la creación. El pacto de la misericordia de nuestro Padre Celestial fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Se hizo provisión desde antes que fuésemos creados. Entonces, este pacto ha existido desde toda la eternidad. Es por eso que se le conoce como el pacto eterno. Así lo describe el espíritu de la profecía. Entonces, nosotros podemos entender aquí cómo Dios es amoroso, misericordioso, y tuvo cuidado en cada momento de manifestar su amor, su misericordia a través de sus promesas, a través de los pactos, y entonces viene a consumar con esta gran ofrenda tan maravillosa que es la vida de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque ahora por gracia somos salvos, pero es gracias a la vida que entregó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros podemos ser perdonados. Entonces vemos aquí el plan perfecto de nuestro Padre Celestial. Vemos aquí la manifestación de su amor tan grande para con nosotros. ¿Cuánto más nosotros que consideremos todo esto? ¿Qué es lo que más queremos de Él? ¿Aún tenemos dudas de su amor? ¿Aún tenemos dudas de su gran misericordia? ¿Qué es lo que no entendemos al estudiar? ¿Por qué ponemos todavía excusas, pretextos para desobedecer al Señor? ¿Cómo ponemos excusas y pretextos justificando a veces nuestro pecado con la misma palabra del Señor? Y no entendemos el gran sacrificio que hizo nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, para que esto fuese consumado perfectamente, de tal manera que el enemigo fuera vencido cuando nuestro Señor Jesucristo resucitara de los muertos. Y es así como Él promete nuevamente venir a rescatar a toda su creación. No importa cuántas personas fieles hayan muerto, ellas tienen su nombre en el libro de la vida, y por tal motivo, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, entonces con su voz de mando, con su voz de trompeta, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los muertos en Cristo. Y no se refiere solamente a los que murieron cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. No, se refiere a todos aquellos que murieron desde el principio, desde Adán. Entonces nosotros vemos que el pacto del Señor es eterno porque ha sido
desde antes de la fundación del mundo. Tuvo diferentes formas en las cuales Dios confirmó su amor, su misericordia y su objetivo. Sin embargo, la misión es la misma. El blanco era el mismo y nuestro Padre Santo quiso que nosotros comprendiéramos perfectamente cuál era su misión redentora de amor y de misericordia a través de los tiempos. Así que aunque volvamos la vista hacia atrás y miremos, todo lo que se hacía en ese entonces era lo que vendría a cumplirse en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Dios marca los tiempos perfectamente. Entonces nosotros no debemos de cuestionar su palabra. Cuando Él dice que lo que clavó en la cruz del Calvario son las leyes ceremoniales, así es, porque a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dejó de presentarse sacrificio como se hacía antes, dejó de hacerse tanto ritual como se hacía antes. ¿Qué era lo que nuestro Señor Jesucristo quería que nosotros tuviéramos memoria de él? Decía en 1 Corintios capítulo 11, de los versos 24 al 26, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que pidió nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario? Que nosotros recordáramos su muerte como Él lo hizo en esa última cena con sus apóstoles. La Santa Cena es lo que nosotros debemos de recordar. No dijo que recordáramos otras cosas como su nacimiento, no dijo eso. No dijo que recordáramos otro tipo de ceremonias, las cuales ya no se deben de llevar a cabo. Porque Él cumplió con todo, Él fue el cierre de todo ese pacto que había para que nosotros ahora entendamos perfectamente su amor. A nosotros realmente nos debemos de considerar como los privilegiados, pues ahora vemos más claramente el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Es por eso que Él le dijo a Jeremías que en ese momento del nuevo pacto la gente le iba a conocer de tal manera que no había necesidad de que le presentaran a Jehová a sus compañeros, sino que todos le conoceríamos. Y creo que llegamos a ese tiempo. Ahorita todos conocen al Señor, todos saben que Cristo murió por nosotros. Pocos son los que escuchan su verdad, pocos son los que atienden al llamado del Señor y se arrepienten y siguen sus palabras para recibir sus promesas. Pero en sí, todo mundo conoce que hay un Dios todopoderoso, que hay un Mesías que vino a dar su vida por nosotros, porque dice la palabra del Señor: de tal manera amó al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros vemos ahora, a través de este hermoso estudio, de qué pacto está hablando el Señor. Cuando hablamos de un antiguo pacto, ya sabemos a qué se refiere. Cuando hablamos del nuevo pacto, ya sabemos a qué se refiere. Entonces no tenemos duda, porque el Señor es fiel en su palabra y Él dice que si alguno necesita sabiduría, solamente tiene que pedirla a Dios y Él la va a dar abundantemente. Pero tenemos que hacerlo con fe, tenemos que hacerlo humillándonos delante del Señor para que Él nos proporcione la sabiduría que nosotros necesitamos para abrir su santa palabra. Cuando dice Corintios capítulo 11, verso 25 y 26, dice: así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo dejaremos de celebrar la Santa Cena, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Hasta que Él venga. Entonces así recordaremos este gran sacrificio, este amor inmensurable, este amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, que dio a su único Hijo, que no escatimó y que dio todo lo que tenía para redimirnos. No había otra forma. El espíritu de profecía dice que cuando el hombre pecó, el Padre y el Hijo se reunieron para poner en marcha el plan de salvación.
Y entonces los ángeles lloraron y le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: si quieres que uno de nosotros vaya, lo haremos con mucho gusto. Pero nuestro Padre Celestial dijo que la única forma en que cada uno de nosotros iba a ser redimido era solo a través de la sangre preciosa de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos de valorar todo eso, porque nuestro Padre dice que con amor eterno nos ha amado y por tal motivo prolongó sus misericordias. No tiremos a la basura lo que Dios hizo por nosotros. Reflexionemos en nuestra vida, recapacitemos, y así como Dios no ha permitido una prueba que no podamos soportar en nuestra vida, nosotros debemos de corresponderle con ese amor tan grande que Él nos tuvo. Nunca se va a igualar el amor que nosotros tengamos por el Padre como el amor que Él nos tiene, pero Él siempre va a estar con nosotros hasta que Cristo venga por segunda vez. Él lo prometió y lo va a cumplir. Todo lo que hemos estado leyendo, todo lo que hemos estado estudiando, se ha cumplido al pie de la letra porque es la palabra del Señor. Él dice que no es hombre para que mienta, así que su palabra se va a cumplir. Y nosotros, si creemos en Él y si obedecemos sus leyes, sus mandamientos y guardamos sus preceptos en nuestro corazón, en nuestra mente, lo ponemos en práctica y lo transmitimos a nuestros seres queridos y a toda la gente que nos rodea, cuando Él venga, Él nos va a galardonar por ello. Así que el Señor quiere que nosotros atendamos a su voz y vivamos en santidad bajo este nuevo pacto, que es la sangre preciosa vertida en la cruz, que nos cubre y puede limpiarnos de todo pecado, y podemos ser redimidos para honra y gloria de su nombre. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitarla para dejar allí, si tienen algún mensaje, alguna pregunta o algún pedido especial de oración, con mucho gusto pueden dejarlo en la sección de mensajes. Les deseamos un excelente día, les agradecemos su compañía y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.